entonces lo que ha sido el anuncio del presidente Sebastián Piñera y que implica montos importantes en materia económica. Acá tenemos entonces el detalle de este nuevo plan de estímulo económico, que es el segundo ya que anuncia el presidente en relación a esta emergencia. Implica básicamente dos ejes. Un primer fondo del Estado por 2.000 millones de dólares, que está pensado para familias más vulnerables, de personas que trabajan de manera informal, que no tienen ningún tipo de contrato de respaldo. Y por otra parte, las líneas de créditos con garantía por hasta 24.000 millones de dólares, que está pensado para los emprendedores, pequeñas y medianas empresas que también ya están pasando por graves dificultades a raíz de esta crisis sanitaria y obviamente con efectos sociales. Vamos a conversar de esto y despejar la mayor cantidad de dudas con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con quien tomamos contacto a esta hora. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Muchas gracias por la oportunidad de referirme a estas medidas que hemos anunciado hace un rato. Ministro, partamos por la primera parte del anuncio que hace el presidente, que tiene que ver con este fondo para quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por no tener un contrato laboral. Ya durante el primer anuncio de medidas económicas se habían hecho mención a quienes sí tienen algún tipo de respaldo, ¿no? Y hay medidas específicamente pensadas para ellos. Pero en este caso, quienes tienen un trabajo informal, ¿quiénes van a ser los beneficiados y de qué manera exactamente se va a entregar ese beneficio? Sí, déjeme quizás partir por un contexto general, so riesgo de ser repetitivo en esto, pero para que quienes nos escuchan lo tengamos muy claro. Lo que tenemos hoy día es el avance de una pandemia, de una crisis sanitaria, que va acompañado crecientemente de una crisis económica, y esto así fuera de Chile como dentro de Chile. Sí. Y la razón intuitiva es muy sencilla. Nosotros estamos entrando en un paréntesis, en un periodo de hibernación, donde nuestra vida cotidiana, nuestros hábitos de consumo, pero también la capacidad de las empresas de poder producir y trabajar se ve severamente alterada. Cualquiera entiende que en estas circunstancias, ¿no es cierto?, una empresa, un café, no tiene venta, y si no tiene venta no tiene ingreso, si no tiene ingreso no puede pagar los sueldos, ergo hay un riesgo de desempleo y también hay un riesgo que esa empresa quede en el camino. Entonces, el primer concepto que yo le me gustaría dejar muy claro acá, es que acá tenemos un golpe muy fuerte económico, pero que es transitorio, pero va a ser muy fuerte y no cabe minimizarlo. Va a haber herido en el camino y va a significar costos para todos. Y lo que nosotros como autoridades económicas estamos haciendo es hacer lo imposible porque este golpe transitorio, pero muy fuerte, se transforme en uno permanente. Es decir, queremos acotar esto a la pandemia y cuando lo peor de ella pase, que volvamos a pararnos, que el empleo vuelva a retomar, que la empresa, el emprendimiento vuelva a resurgir con fuerza. Y aquí se juega todo en la calidad de las políticas que tomemos, las decisiones que tomemos. Las políticas van a hacer la diferencia sobre si esto va a ser un paréntesis duro con costo o va a tener un efecto mucho más permanente en empleo, en ingresos, con las consecuencias sociales que esto tiene. Y entonces acá yo quiero ser súper claro, nosotros tenemos un diagnóstico claro y tenemos un plan para esto. Quiero transmitir esto porque me parece importante y hoy día no es casualidad que las medidas que hemos anunciado, las hemos anunciado de forma coordinada, no solo con el presidente de la República, sino que también con el presidente del Banco Central y el presidente de la Comisión de Mercados Financieros. Acá hay una coordinación y tenemos un plan. Dicho eso, y yendo directamente a su pregunta, uno de los elementos y las preocupaciones principales, que duda cabe, de este paréntesis, de esta baja en la actividad, es que las personas están perdiendo ingresos. Y este efecto es particularmente grave en aquella población más vulnerable, informal, que no tiene mecanismos formales de protección como el que usted señalaba, y que queda en la completa indefensión, sobre todo cuando tiene mayores dificultades para poder generar ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros acá? Y nos parece muy importante, es dar una señal concreta de que acá estamos dejando de lado recursos importantes, 2.000 millones de dólares. Estos son, para que tengamos un orden de magnitud, más de 11 veces el valor del bono que se aprobó hace unos días en el Congreso y que se va a pagar ahora en abril. Es decir, son montos de recursos significativos que lo que nos interesa es dar una señal concreta a la gente que tiene incertidumbre, ¿no es cierto?, que tiene angustia, qué va a pasar con sus ingresos, de que como gobierno no los vamos a dejar solos, vamos a estar ahí y vamos a apoyarlos cada vez que sea necesario y con toda la fuerza que sea necesario. Ahora, su pregunta tenía un segundo elemento, que era cómo vamos a transferir este recurso. Exacto. Y acá yo quiero ser súper enfático en lo siguiente.
Permítame partir con un ejemplo. Cuando nosotros discutimos el bono COVID, hace unos días en el Congreso, se planteó, por ejemplo, que tuviéramos 3, 4 bonos anclados por ley. Y lo que nosotros dijimos, mire, tenemos este bono, pero dejémonos la flexibilidad para buscar las mejores formas de llegar a la mayor cantidad de personas y con la mejor intensidad o la mayor intensidad que se requiera. Porque lo que nos dimos cuenta que el instrumento que tenemos hoy día, el instrumento tradicional de bonos, que puede servir para momentos normales, la verdad es que es defectuoso para estos momentos extremos y particulares. Entonces, acá es muy importante tener flexibilidad para poder, con este fondo de 2.000 millones, llegar cada vez que sea necesario de la mejor forma a todas las personas que lo necesitan. Y si hoy día estamos hablando de un bono, piensen lo siguiente, quizás el día de mañana, cuando lo peor de la crisis sanitaria pase, bueno, vamos a querer volver a trabajar y ahí quizás vamos a tener que subvencionar, dar subsidios al empleo, más que bonos. Entonces, es importante tener en mente esta herramienta de flexibilidad para ir tomando las mejores decisiones conforme la crisis evoluciona, pero dando una señal de tranquilidad a los chilenos y chilenas de que los recursos están, hay 2.000 millones de dólares que están reservados para estos efectos. Ministro, claro, probablemente sea más fácil para un micro o pequeño empresario, pero para aquella persona que tiene un trabajo informal, que probablemente nunca ha boleteado y que tiene que salir todos los días a conseguir el sustento familiar y probablemente venda en la calle, ¿qué tipo de ayuda va a recibir? ¿Tiene que postular? ¿Todos los bancos van a estar dentro de este programa? Porque en el fondo también es necesario corroborar esa información que entreguen las personas. Ahora, hay dos preguntas para no confundirlas. Respecto a las ayudas monetarias, que es la primera pregunta que usted me hacía, para un universo del último bono fueron 2.700.000 personas prácticamente. Esos son trabajadoras informales, no tienen seguridad social, están en sectores vulnerables y a esas personas queremos ir a apoyarle y para ello este fondo de apoyo al ingreso de los más vulnerables por 2.000 millones de dólares. No los queremos dejar solos y quiero insistir en eso, vamos a estar ahí. Lo segundo dice relación con los emprendedores. ¿Ya? Y los emprendedores, un café, una empresa pequeña, pero también una mediana e incluso alguna de mayor tamaño, está experimentando aquello que yo le decía. Estamos en este paréntesis donde no tiene ingreso o tiene muy poco ingreso y la verdad es que lo que necesita es liquidez, plata fresca para poder transitar por este paréntesis, para poder sobrevivir este paréntesis de forma tal de que cuando la crisis sanitaria pase, esa empresa, esos puestos de trabajo estén vivos y puedan volver a florecer con fuerza. Y para ello es fundamental que el crédito bancario fluya. ¿Para qué empresa? Bueno, las pymes tienen acceso a los bancos, hoy día tienen créditos con bancos, de hecho una de las demandas es que ojalá les posterguen esos créditos, pero nosotros estamos yendo más allá, estamos diciendo, mire, en esta situación de tanta incertidumbre, lo que sucede en Chile y el mundo es que los bancos son reacios a prestar plata fresca. ¿Por qué? Porque ven un nivel de riesgo que no hemos conocido en décadas. Y ahí entra el rol del Estado, diciéndole al banco que, ¿sabe qué? Yo entiendo que usted vea un riesgo muy alto que hace que usted no tenga disposición a prestar, o si lo hace en unas condiciones extremadamente onerosas. Nosotros vamos a poner una garantía estatal. Nosotros nos hacemos cargo de parte importante de ese riesgo, de forma de que usted se comprometa a prestar. ¿Y cuál es el compromiso que tenemos de los bancos? Es generar lo que hemos llamado una línea de crédito de capital de trabajo COVID-19. ¿Qué es lo que es esto? Es una línea de crédito plata fresca en un formato estandarizado, es decir, con parámetros parecidos para todos, masiva, es decir, disponible a muchos miles de emprendedores, con un periodo de gracia significativo y un plazo para pagar de largo plazo. ¿Qué es lo que pueden obtener los emprendedores en esta línea de crédito? Básicamente hasta 3 meses de ventas como capital de trabajo, como plata fresca, que les permita soportar esta hibernación, mantener su funcionamiento al mínimo sin tener que irse de espaldas, sin tener que despedir, sin tener que cerrar. De eso se trata, el fisco, el Estado pone la garantía, los bancos se comprometen a ofrecer masivamente este producto de forma estandarizada y en condiciones preferentes de plazo y tasa de interés para los emprendedores pequeños, los medianos y también los más grandes, porque acá es importante esto y permítame señalarlo. Hoy día este golpe, este shock que estamos enfrentando afecta a todas las empresas e incluso empresas de tamaño mediano y grande que en circunstancias normales no tienen problema porque acceden al crédito, hoy día están experimentando severas dificultades. Y hay que pensar que debajo de una empresa mediana grande, si es que esa empresa no subsiste, bueno, va a arrastrar a un montón de empresas chicas que queremos proteger, que son las que le venden productos diariamente.
Pero quiero volver a la primera pregunta que le hacía respecto a estos 2.000 millones de dólares pensados para los trabajadores informales, 2,6 millones de personas que en estos momentos no saben qué va a pasar con ellos. Yo entiendo lo que usted explicaba en términos del contexto y de la necesidad de ser flexibles, pero ¿qué respuesta le damos a ellos ahora en términos de cómo van a recibir ese beneficio? ¿En cuánto tiempo podría ser o todavía no hay claridad al respecto? Mire, vuelvo a repetir. Primero, en lo inmediato, en los próximos días, en abril, van a recibir el pago del bono que fue aprobado en el Congreso hace algunos días. Sí, que esos son los 50.000 pesos del bono COVID, que es lo primero. Claro. Sí. Claro, hay un ingreso que viene en camino. Lo que estoy señalando enseguida es que queremos entregarle una señal potente de que no es el único mecanismo de apoyo, no es el único apoyo del Estado para ello, que vienen más. Tenemos 2.000 millones de dólares, esto, insisto, equivale a más de 11 de ese bono que se va, 11 de esos bonos que se van a pagar ahora, y queremos llegar con mayor potencia, con mayor efectividad, ¿no es cierto?, con mayor premura a los sectores que más lo requieran. Y usted decía, hablábamos de 2.600.000 personas, pero fíjese que eso era la lista de personas cuando nosotros tomamos la decisión del primer bono hace algunas semanas atrás, hace una semana atrás. Sí. Que mañana puede cambiar esa nómina, si la situación va evolucionando. Entonces, a eso me refiero con la flexibilidad. Sí. Uno tiene que tener la flexibilidad de poder incorporar a todas las personas que no están y llegar con toda la potencia y la mejor manera que se requiera, porque, insisto, no los vamos a abandonar, vamos a estar ahí, y para esto son estos recursos marcados que dejamos aparte, que implican un recorte o una reasignación presupuestaria muy relevante, porque esto hay que financiarlo, y esos recursos los hemos dejado aparte, 2.000 millones de dólares para estos efectos. Así que quienes nos escuchan tengan la tranquilidad de que vamos a estar ahí y estamos trabajando intensamente en el Ministerio de Desarrollo Social para perfeccionar el instrumento de forma tal de llegar de forma más oportuna, de forma más amplia, de forma más potente. Y déjeme inmediatamente despejar otra duda. Esto no incluye a las personas que trabajan con boletas de honorario, que también son personas que no habían sido incluidas en el paquete anterior y que tienen también muchas dudas respecto a de qué manera se les puede ayudar a ellos. Esto no los incluye a ellos. Podría incluirlo, porque acuérdese usted que esto va dirigido a los trabajadores que tienen ingresos esporádicos, que son informales, que son vulnerables. A una persona honorario podría tener una boleta esporádica por ahí y ser una persona de pocos ingresos o vulnerable podría acogerse, ¿no es cierto?, a un mecanismo como el bono. Pero yendo al grueso de su pregunta, es muy importante, yo agradezco que me la haga, porque este fue un punto que nosotros recogimos en la discusión en el Congreso a propósito del primer bono. Y nos quedamos con ese encargo y estamos trabajando arduamente para entregar y proponer una solución a ese respecto. ¿Por qué no lo anunciamos hoy día? Quiero ser muy transparente. Porque a nosotros nos gusta anunciar las cosas cuando las tengamos bien definidas, bien cerradas, bien calibradas, de forma tal de que en una entrevista como esta, cuando usted me haga las preguntas, yo le pueda responder en detalle qué es lo que estamos haciendo, a quiénes llega, en qué montos. Eso está en definición y yo espero en los próximos días, ojalá de aquí a una semana, podamos ofrecer una propuesta a este respecto, pero el mensaje que quiero pasar es a ese grupo de personas que tienen ingresos por boletas de honorario regulares y que le están cayendo sus ingresos, nosotros estamos explorando una fórmula que permita hacerse cargo, que permita compensar, paliar en parte esa caída de ingresos por boletas que ellos están experimentando. Y permítame agregar un punto más. Acá hay un universo que va más allá de los boletas de honorario. Hay sectores en tiempos normales que tienen rentas medias, y que hoy día, y que muchas veces están en la informalidad, a veces están formalizados, ¿no es cierto?, pero que hoy día están experimentando también una baja significativa de sus ingresos. Estamos también reflexionando en cómo poder incorporar a esas personas, ¿ya? Entonces acá la premura muchas veces es bienvenida, porque hay un sentido de urgencia, pero si uno se apura demasiado, puede dejar a sectores que lo requieren fuera. Entonces hay que calibrar ambas cosas y créanme que estamos trabajando a toda máquina para tener una propuesta en esta dimensión de aquí a una semana, ojalá. Ministro, me imagino que también está muy definido para qué se podrán usar esos recursos, para que no haya un mal uso en el fondo. Porque algunas personas podrían incluso prestarle dinero a un tercero, pagar un dividendo, probablemente paliar también un crédito que tiene atrasado. ¿Cómo se va a ver eso? ¿Usted se refiere en cuál de todas las medidas? ¿Los créditos de la línea de crédito? ¿De los bancos que hablábamos exactamente, recién, la línea de crédito que van a poder acceder a esta... Sí, exactamente. No, de los bancos. Bueno, efectivamente acá hay...
Sí, efectivamente, muy buena la pregunta, porque aquí hay obligaciones para los bancos, que insisto, van a tener que hacer un sacrificio en esto, en esta crisis todos tenemos que hacer un sacrificio, ¿ya? Y por eso que les hemos pedido un producto masivo, estandarizado en condiciones preferentes, ¿no es cierto?, que vaya directo a capital de trabajo y que esa plata no se ocupe para pagar otras deudas con el banco, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, también hay obligaciones para quien contrae la deuda, porque efectivamente, si no hay ningún control, alguna persona, ¿no es cierto?, inescrupulosa, que siempre son los menos, afortunadamente, podría ocupar esta plata para otros fines que no son los que estamos haciendo un esfuerzo por garantizar con garantías fiscales. Nosotros queremos que esta plata vaya a la empresa, ¿no es cierto?, y hay formas de explotar aquello, por de pronto que esa persona se compromete a entregar los antecedentes, ¿no es cierto?, y a firmar una declaración jurada que esto no va a ir para repartir dividendos, no va a ir para pagar otras cosas, va a la empresa. Ese es el objetivo. Y por último, una reflexión. Acá nosotros muchas veces tendemos a pedirle todo a la ley. Y creo que en estos momentos tan particulares hay un esfuerzo de autorregulación, de responsabilidad individual, que vale doble, vale el triple que antes. Acá siempre uno le puede encontrar la vuelta y hacerle trampa al sistema, pero ¿sabe qué? En estos momentos tan críticos, donde requerimos unidad y requerimos la responsabilidad de todos, no es el momento de encontrarle la vuelta y hacer trampa. Aquí yo hago un llamado a la responsabilidad de todos. Siendo responsables vamos a salir mucho mejor de esta crisis, actuando con unidad y responsabilidad, lo vamos a lograr, estoy seguro, y vamos a salir con fuerza. Este mismo punto, el presidente Sebastián Piñera decía que los bancos van a tener que otorgar estas líneas de créditos especiales de forma simple, masiva y además decía a tasas preferenciales. Quiero preguntarle si esa tasa preferencial la va a determinar cada banco, va a ser unificada, ¿cómo va a operar? Mire, la va a determinar cada banco y no podría ser de otra manera porque si no habría problemas a propósito que hace meses hablábamos de práctica anticompetitiva o de colusión. Si usted se pone de acuerdo en un precio hay un problema. Pero lo que sí hemos acordado con los bancos y se lo hemos pedido expresamente es que si al mismo tiempo que el Banco Central de Chile, en su actuar coordinado con todas las autoridades económicas, incluyéndonos nosotros y la Comisión de Mercados Financieros, está inyectando mucha liquidez, financiando a los bancos a tasas bajas, bueno, nosotros queremos que esas tasas bajas se traspasen. O sea, si el Banco Central está prestando una determinada tasa, bueno, es justo que el banco cobre un spread, una diferencia, que pague sus costos operacionales, que pague los empleados que tiene que tener, los sistemas, las provisiones que tiene que hacer de cara a la regulación, los trámites, los procedimientos, pero esto tiene que quedar acotado a un rango bajo. Por eso hablamos de condiciones preferenciales y los bancos se han comprometido con aquello. Ministro, la última pregunta porque acaba de surgir una información que parece bien relevante. Codelco que ha informado que suspende los contratos de terceros por 30 días y que les pide acogerse a la Ley de Protección al Empleo. Me gustaría saber cuál es su mirada respecto a lo que está sucediendo con Codelco. Sabemos la importancia que tiene para nuestro país, ¿no? Tras conocer este anuncio. Bueno, no conozco el detalle, pero sí puedo referirme a lo general. Creo que Codelco, que es una gran empresa, una mega empresa, ilustra bien las complejidades que estamos viviendo no solo en Chile, no solo en el mundo, sino que también en Chile. Hoy día tenemos un shock que afecta las actividades de todas las empresas. Y lo que queremos es que esas empresas no se vayan de espalda, queremos que sobrevivan. El que se acojan los contratistas de Codelco a este mecanismo solo habla de que el mecanismo que nosotros diseñamos, ¿no es cierto?, y que el Congreso aprobó, y yo lo agradezco, es un buen mecanismo para enfrentar este paréntesis, porque sabe que si Codelco tiene que parar sus actividades total o parcialmente, y la solución fuera, sabe que le corto la llave al contratista, y ese contratista tiene que despedir a sus empleados, estaríamos en el ejemplo de que un shock transitorio se transforma en un efecto permanente que queremos evitar. En cambio, al ofrecerle este mecanismo, ¿sabe qué? Tengo problemas para operar porque tengo restricciones sanitarias o de otra índole. Mire, ¿por qué usted no ocupa el programa que creó el gobierno, que fue aprobado por el Congreso, y usted suspende temporalmente el contrato con sus trabajadores? Sus trabajadores se van a su casa, pueden seguir recibiendo un sueldo y cuando las faenas retomen normalmente, volvemos a la relación normal. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que usted salvó empleo, salvó una empresa y lo que muestra es que este mecanismo que hemos aprobado en el Parlamento está rindiendo sus frutos para el cual fue creado. Perfecto. Ministro Ignacio Briones, muchísimas gracias por conversar con nosotras. Que esté muy bien. Buenas tardes.